Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, gente mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo. Hola, mi nombre es Adrián Soria, soy fotógrafo de paisajes, conocido como Caminante de Montes. Formo parte del proyecto Ambato en el Bicentenario. La fotografía es una poderosa herramienta que nos ha permitido construir la historia de la ciudad del país, para lo cual el proyecto ha organizado la gran recopilación fotográfica Tus imágenes también construyen la historia. Tú puedes formar parte de esta gran recopilación compartiendo las fotografías de los álbumes familiares de tus papás y tus abuelos. Juntos podemos construir la nueva historia de Ambato. Si quieres saber más información sobre las bases de esta gran recopilación, te invitamos a revisar el link que acompaña esta publicación. Muy buenos días, reciban un cordial saludo a nombre del GAD Municipal de Ambato, del alcalde Javier Altamirano. Estamos hoy ejecutando el webinar número 7. El nombre del webinar que hoy le hemos dado es La memoria de la ciudad a través de la gente. Nosotros queremos en el día de hoy hablar sobre Ambato, a través de su gente, cómo le ha visto crecer, cómo le ha visto desarrollarse a la ciudad y qué más tener una voz de una persona que ha vivido esta ciudad, que le ha sentido, un ambateño que nos va a dar a conocer hoy cómo es la ciudad, cómo le ha sentido. Hoy tenemos la presencia del doctor Jaime Camacho Rodríguez, abogado, director de Cultura y Turismo del GADMA, secretario abogado del Registro de la Propiedad de Ambato, asesor jurídico de la cooperativa Oscus, jefe de coactivas del IES Ambato y un profesional de libre ejercicio. Recibo un cordial saludo, Jaime. Estamos hoy en este webinar número 7, como ya he dicho, la memoria a través de la gente. Queremos saber qué ha pasado en Ambato, cuáles son las ciudades. Se construyen desde los imaginarios, ¿no es cierto? Desde los rituales, desde los simbolismos, desde las identidades, pero también las ciudades se construyen a través de las autoridades. Las autoridades ponen su sello positivo a través de su historia y nosotros vamos viendo cómo sus obras van construyendo la ciudad. Desde esa perspectiva, cuéntenos cómo ha crecido Ambato a través de sus autoridades. Muchísimas gracias, Carmita.
por la oportunidad de dirigirme al pueblo ambateño y también al pueblo ecuatoriano sobre este interesante tema. Ambato a través de su gente, de sus autoridades. Y me parece tan interesante este tema porque Ambato ha sido una ciudad que se ha manejado algo diferente a las otras ciudades y que le ha llevado hoy por hoy a ser una de las principales ciudades del Ecuador en el aspecto social, económico, cultural. Bueno, yo quisiera partir, Carmita, desde este punto de vista político, pero no quisiera irme a la cuestión esta negativa de lo que es la política, sino más bien a las partes positivas. En Ambato ha habido una característica especial, y es el hecho de que ha habido acá 3 o 4, digamos, como doctrinas, ¿no?, que se han querido plantear por parte de la gente que ha hecho mucho por esta ciudad. Ha habido aquí administradores que se han identificado por la derecha, ¿no? Es decir, con un sistema capitalista. En el sistema capitalista, pues en un sistema económico en donde a mayor trabajo, mayor remuneración, que es un sistema que en algunos países como en Estados Unidos ha dado mucho resultado. Acá, si bien es cierto, se le ha tomado como un lineamiento a seguir, ¿no? Pero no ha sido de todas maneras tan bien llevado el capitalismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el capitalista no ha sido muy justo con sus trabajadores. Ha habido muchísimas excepciones, y aquí en Ambato podríamos señalar, por ejemplo, el nombre de Filomentor Cuesta y toda la familia Cuesta Holguín posterior, que ellos sí han practicado un capitalismo verdadero, y algunas autoridades también lo han hecho, ¿no? Hemos tenido también acá, por ejemplo, el socialismo. El socialismo ha sido bien marcado en nuestra ciudad. Han habido, tomando en consideración que el socialismo pretendía o pretende hasta hoy la administración de la producción, medios de producción económicos por parte de los trabajadores. Pero el socialismo, más ha habido hombres socialistas que han querido practicar esto, pero en realidad no ha sido muy bien visto por nuestra sociedad. Pero han habido hombres rescatables que han vivido un verdadero socialismo. Yo podría mencionar el nombre, por ejemplo, de Neptalí Sancho, de Serafín Villacrés, de Luis Pachano, del doctor Reinaldo Miño, una persona excelente a quien tuve la oportunidad de conocer y tratar, médico. Él sí, por ejemplo, si alguna persona sabía que no tenía recursos económicos para pagarle la consulta, simple y sencillamente no le cobraba, ¿no? Pero a nivel internacional podríamos hablar del único que yo le rescataría es a José Mujica, que él verdaderamente ha practicado un socialismo allá en su Uruguay. Pero hemos visto que el socialismo y el famoso socialismo del siglo XXI no ha dado resultado a nivel latinoamericano, y dicho sea de paso, tenemos como ejemplo Venezuela, tenemos como por ejemplo la misma Cuba, y hoy por hoy Argentina va por el mismo camino. Sin embargo, quisiera ya topar en el campo ya nuestro que se ha practicado la política de dos maneras, y yo tengo un concepto propio de lo que es política y me voy a atrever a decirle. Y para mí la política es el arte de servir o es el arte de servirse. En el primer caso, quienes practican el arte de servir están de la mano de Dios, y en el segundo caso están de la mano del diablo. Entonces, dicho así, también podría yo decirle que lo que más ha imperado aquí en Ambato ha sido que el ambateño ha visto para elegir a sus autoridades a las personas que han tenido de alguna manera popularidad, el populismo, que en el Ecuador también ha sido relevante, ¿no? Pero aquí en Ambato muy diferente a otras ciudades del Ecuador, en donde acá sí se ha visto a personas prominentes,
a personas que de una u otra manera, siendo de distintas ideologías políticas, han trabajado por Ambato. Pienso, Carmita, que todos los alcaldes que han tenido la oportunidad de servir a nuestra ciudad lo han hecho con mucha entereza, con mucha voluntad. Y aquí también hay que diferenciar que los primeros alcaldes de Ambato tuvieron solamente 2 años de funciones, así lo estipulaba la ley, ¿no? Y también la situación económica, el aporte del Estado no era pues como es ahora, no era bastante limitado. Sin embargo, cada uno de ellos trabajó muchísimo por nuestra ciudad, como lo vamos a tratar enseguida. Me parece muy interesante los conceptos que nos da sobre la política, sobre la política que tiene que ver mucho con la ética, con la moral, la pérdida de este también ha sido uno de los factores o de los condicionamientos que ahora vemos en la política. Pero volviendo a la historia, que es lo que nos interesa en este bicentenario, recordar la historia, ¿qué nos comenta usted sobre la construcción de la ciudad a través de las autoridades que han pasado a través de estos años? Gracias. Sí, bueno, voy a empezar por indicar que los alcaldes vienen como tal a partir de la famosa, la gloriosa del 28 de mayo de 1944, cuando luego de la destitución del presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, entra como presidente interino José María Velasco Ibarra, y la asamblea de entonces crea pues ya las alcaldías como tal. Entonces, los alcaldes destinados ¿a qué? A velar por su pueblo, a ver sus necesidades más próximas. Esa era la misión de los alcaldes, es decir, servir a su pueblo. Entonces, es así como el primer alcalde de la ciudad es don Alfredo Coloma. Don Alfredo Coloma viene de la ideología conservadora. Un hombre prominente, una persona que a pesar de no haber nacido aquí en Ambato, le quiere a esta ciudad, pero como que hubiera nacido acá. Un hombre que se dedica principalmente a la cultura y a la educación. Mire cómo Ambato hemos sabido que es cuna de cultura, ¿verdad? Y sus alcaldes no se olvidan de eso, trabajan para la cultura. Don Alfredo Coloma también trabaja por los pobres, por las zonas de los más necesitados. Y lo principal en ese entonces, ¿qué era? Agua potable. Servicios básicos, la electrificación, que empieza ya con la famosa construcción de la península como una fuente hidroeléctrica, ¿no? Y don Alfredo Coloma también levanta el obelisco de la primera imprenta. Esto es muy interesante porque él lo hace porque la primera imprenta nace aquí en Ambato, y aquí en Ambato también nacen los primeros periodistas gracias a la imprenta. Por eso es que se ha sabido que de aquí a Ambato han salido unos periodistas famosos. Y este obelisco de la primera imprenta lo construye en la plazoleta España, es decir, frente a lo que es la capilla de la Medalla Milagrosa. Entonces, don Alfredo Coloma, en este periodo de 2 años, hay que rescatar que en ese entonces el periodo era solamente de 2 años, ¿no? Entonces, él está hasta el año de 1947. Posteriormente va don Neptalí Sancho Jaramillo, totalmente opuesto en cuanto a ideología. Él es socialista, nacido en la parroquia de Santa Rosa, aquí en Ambato, ¿no? Neptalí Sancho Jaramillo, una persona muy entregada al pueblo, muy entregada principalmente a hacer obras en las zonas rurales. Él se preocupó también de la cultura, se preocupó de entregar servicios básicos en las zonas rurales y en Ambato también, ¿no? Pero claro, Neptalí Sancho tuvo lamentablemente la oposición. A él le toca pasar el famoso terremoto de Ambato, pero tuvo la oposición gubernamental, en ese entonces de derecha, Galo Plaza Lazo.
Entonces viene y no le da los recursos necesarios a su alcalde, como debe haber sido, y forma la famosa Junta de Reconstrucción de Tungurahua. Entonces, a través de la Junta, Galo Plaza Lazo empieza a levantarle a Ambato y a sus otros los cantones de la provincia de Tungurahua. Fueron afectados, claro. Así es, y aquí se forma lo que sería la primera cooperativa de vivienda del Ecuador y posiblemente de Sudamérica, como es la famosa cooperativa Esteras Gloria de Ambato, que se encarga de la reconstrucción y de hacer una nueva ciudadela. Ahí nace la ciudadela Ingaurco. En primer lugar, nace como una nueva zona residencial de preferencia. Y quien lo planifica es el arquitecto Sixto Durán Ballén, que entonces era el ministro de Obras Públicas. Entonces, Neptalí Sancho, hay que rescatar el asunto porque él fue alcalde en 3 periodos, ¿no? Neptalí Sancho, alcalde de 1947 al 49, 1953 al 55 y del 61 al 62. Entonces, hay que rescatar también el hecho de que han habido alcaldes que han tenido varios periodos, entonces han podido trabajar un poco más que otros. Se va, ¿no?, a visualizar su obra más. Así es. Seguidamente tenemos a José Arcadio Carrasco Miño, quien ejerce la alcaldía en 1949 hasta diciembre de 1953, ¿no? Entonces, José Arcadio Carrasco Miño, de la línea derechista, conservador, ¿no? Llega a la alcaldía a raíz del terremoto de Ambato. Entonces, él sí, de la mano de la Junta de Reconstrucción, empieza también ya a reestructurarle, a reconstruirle a la ciudad de Ambato, dotándole de alcantarillado, de agua potable. José Arcadio Carrasco Miño, un hombre que también se dedica no le deja a la cultura a un lado, es decir, que le da obras preferentes a la Casa de Montalvo, y aquí él hace la ordenanza y organización de las 3 primeras fiestas de la fruta y de las flores. Nacida esta fiesta como un símbolo de reconstrucción de nuestro querido Ambato, ¿no? Entonces, finalmente termina su alcaldía y le tenemos a Rodrigo Pachano Lalama desde 1955 a 1957. Alcalde de la línea socialista. ¿Se va dando cuenta, Carmita, cómo se van dando aquí en Ambato? Un socialista, va uno de derecha, uno de izquierda, uno de derecha, ¿sí, no? Y lógicamente Pachano Lalama, conocido como un hombre muy culto, inclusive profesor dedicado a la educación, él sí le da preferencia bastante a la educación y crea algunas escuelas. Él crea ya escuelas municipales. Había antes, claro. Escuelas municipales. Da relevancia a la cuestión hidroeléctrica, formando ahí la hidroeléctrica La Península, y mejoró también el servicio telefónico automático, que en ese entonces era bastante escaso, ¿no? Hombre muy ligado a la cultura, y quien sabemos que escribiera la letra de nuestro himno Ambato y Tungurahua. Entonces, Rodrigo Pachano Lalama, sí, un hombre bastante querendón de nuestra ciudad. Posteriormente viene Ruperto Camacho Mejía, coincidencialmente mi padre, ¿no? Ruperto Camacho Mejía tiene 2 periodos, 1955, 1958 hasta 1960. Un joven alcalde que de la línea conservadora, él se dedica también a la cuestión del progreso de Ambato, de las zonas rurales. Imagínense que él hacía mingas para que con los ciudadanos abrir carreteras en las zonas rurales, porque no había mucho dinero. Hay algunas anécdotas del doctor Ruperto Camacho Mejía, como la que voy a citar a continuación. Mi padre ve conveniente que la zona alta de Ambato también empiece a progresar.
Entonces teníamos allí en la zona alta el Parque Juan Benigno Vela, que era uno solo, pero mi padre le quiere ahí cortar el parque y hacer una gran avenida. Hoy la avenida Quisquis, una avenida que hasta hoy es muy beneficiosa para Ambato. Entonces la anécdota es que hasta el mismo director de parques que trabajaba en el municipio se opuso porque que le dividan al parque, hubo mucha oposición, pero sin embargo lo hacen. Y para eso mire que los padres josefinos donan el terreno para que cruce por ahí. A continuación el vecino de al lado, don Reinaldo Meléndez Peña, también dona parte de sus terrenos para que pase la avenida, y así se va construyendo la avenida Quisquis. Uno de los ejes, así es, uno de los ejes principales. Y otra cosa importante de Ruperto Camacho Mejía es que él le separa ya a la cuestión esta, crea la empresa eléctrica Ambato, porque ve que la cuestión hidroeléctrica es muy importante y los alcaldes anteriores habían trabajado en ello, pero mi padre crea ya la empresa eléctrica Ambato. La empresa eléctrica como tal. Antes era adscrita al municipio, así es, efectivamente. Entonces él crea la empresa eléctrica y imagínense que hasta hoy da un servicio extraordinario no solamente a nuestra provincia, sino a la provincia de Pastaza. Es el centro del país. Así es. Entonces también Ruperto Camacho Mejía se preocupó de ayudar al levantamiento de los templos que sufrieran en el terremoto, entre ellos el de Tizaleo, que pertenecía a Ambato también, esa parroquia, el de Santa Rosa, ¿no? Igual de la parroquia Atahualpa. Y también se dedica a ayudar en la educación y en los servicios básicos, como lo venían haciendo los alcaldes anteriores. ¿Y fue 2 periodos seguidos? ¿Cómo fue el...? Bueno, esto es interesante también, porque en el primer periodo resulta que la junta de concejales le destituyen al alcalde de entonces, Neptalí Sancho Jaramillo, y como mi padre era concejal, le suben a la presidencia de la misma, es decir, a la alcaldía. Y ahí también como anécdota, en esa ocasión subió por ese medio a ser alcalde, pero en la segunda sí, por voto popular, llega a ser alcalde de Ambato. Sí. Bueno, luego de mi padre viene César Augusto Salazar Chávez, ¿no? De 1961 a 1963. Aquí podríamos decir que César Augusto Salazar Chávez, un hombre más bien de comercio, un hombre de empresa. Él podría decirse que sería el primer alcalde nombrado por sus dotes, ni socialista ni conservador, más bien de la línea, podríamos decir, hasta populista. Entonces, César Augusto Salazar Chávez, él también se dedica a tiempo completo a la cultura, ¿no? Edifica el busto a Humberto Albornoz, un gran hombre prominente de Ambato. Da las bases también para el monumento a uno de los 3 Juanes, a Juan León Mera. Sí, y fue un hombre filántropo, una persona que también ayudó al pobre, siendo capitalista, ¿no? Un hombre empresario, era un hombre muy filántropo también. Ayudó al crecimiento de Ambato, que en ese entonces pues se constituía en el centro y las zonas un poco altas, la zona de Ficoa también. Entonces así fue César Augusto Salazar Chávez. Luego enseguida tenemos a Eduardo Reyes Naranjo en 1963 a 1967. 2 particularidades increíbles aquí. En primer lugar, que ya se sube a 4 años el accionar de los alcaldes. De 2 las administraciones sube a 4. Y otra, que él no es nombrado por voto popular, sino por la Junta Militar de Gobierno, porque ya estaba la época ahí del militarismo, que los golpes de Estado se daban por un lado para evitar que el socialismo tome fuerza y pueda hacerse cargo del país. Y esto era a nivel no solamente del Ecuador, sino internacional. De ahí se dice que inclusive Neptalí Sancho Jaramillo tenía a lo mejor la oportunidad de candidatizarse a ser presidente de la República del Ecuador, pero al socialismo se le frenó
de esa manera, con los golpes militares. Claro. Entonces, Eduardo Reyes Naranjo, dedicado a la educación, un educador de profesión, ¿no? Entonces, él se dedica muchísimo también es un hombre liberal. Otra característica, es de los primeros hombres de la línea liberal, ¿no? Que ellos creen en la democracia, pero sin que se le una mucho a la cuestión de la iglesia, ni tampoco al extremismo del socialismo. Esa es la línea liberal. Entonces, Eduardo Reyes Naranjo se dedica a la construcción de escuelas, también se dedica mucho a la adecuación, y como todos los alcaldes, a tratar de dotar de los servicios básicos a la ciudadanía lo que más se pueda. Aquí hay que aclarar que ese esfuerzo, lo que yo digo, no es en vano, porque Ambato ha sido siempre una ciudad con escasez de agua. Entonces, todos los alcaldes han hecho esfuerzos extraordinarios hasta que el día de hoy creo que el servicio de agua potable lo tenemos sobre el 95%. Sí, así es. Seguidamente tenemos a don Ricardo Callejas Vázquez, también un hombre liberal que administra la ciudad desde 1967 hasta el 70. Un hombre también dedicado a la empresa, ¿no? Pero Ricardo Callejas Vázquez, un querendón muchísimo de nuestra ciudad, mejoró el Palacio Municipal, dándole inclusive un moderno mobiliario. Lucha por su Ambato ampliando ciertas calles, ya también dotándole de mejoras en cuanto a alcantarillado también, ¿no? Dio mucha énfasis a la Casa de Montalvo, creando el museo con la colaboración de Pablo Valadez. Ese fue Ricardo Callejas Vázquez, un gran hombre ambateño. Seguidamente tenemos ya en 1970 hasta el 74, le tenemos a Luis Torres Carrasco, alcalde por 4 años, ¿no? Sobrino de José Arcadio Carrasco Miño, el segundo alcalde de Ambato, y padre del futuro alcalde Luis Fernando Torres. El alcalde Torres Carrasco pues viene de la línea conservadora. Así es. Entonces, sus principales acciones fueron la pavimentación y ampliación de las calles principales de Ambato, ¿no? Dándole alcantarillado, agua potable. Mejoró el plan para reubicar la cárcel y la creación, ya tiene el plan para la creación de lo que fuera posteriormente el Hotel Ambato. Claro, eso es la obra del Ministerio de Turismo. Sí. Tuvo una remodelación del cementerio municipal, colocación del busto de Montalvo en Santiago de Chile, viajó hasta allá para poner el busto de Montalvo, y trabajó por las parroquias rurales. Trabajó bastante por las parroquias rurales y por mejorar las vías también de la zona alta de Ambato. Bueno, hablar también del alcalde Pedro Vázquez Sevilla es un poquito como punto y aparte, porque del periodo 74 a 1978, Pedro Vázquez Sevilla, ya un arquitecto de profesión, él se encarga ya de la parte de embellecerle a Ambato, tanto en la cuestión también de sus jardines, sus parques, como de la construcción de puentes a desnivel. Y él es el creador de los puentes a desnivel que sale de la Mera hacia la calle Urdaneta, y tenemos también en el otro lado del parque 12 de noviembre esos puentes, y también el viaducto de la Mascota. Un hombre que arquitectónicamente le cambió la cara a Ambato, pavimentó la mayor parte de la ciudad y se perfiló hacia las mejoras en los diferentes barrios, Miraflores, la Avenida Unidad Nacional, ¿no? Entonces Pedro Vázquez Sevilla, pienso que fue el alcalde que inició con el modernismo de la ciudad de Ambato. Seguidamente le tenemos al doctor Luis Pachano Carrión, desde el año 1978 al 83, un hombre socialista, dedicado a la educación por entero, un gran hombre, que igual le dio impulso a la construcción del mercado mayorista, adquirió para Ambato la Quinta La Liria,
de los Martínez. Los Martínez. Así es, para recuperarle para Ambato. Y construyó el monumento a la primera imprenta, entre otras cosas. Un hombre que, dedicado a la educación, por supuesto, dio énfasis a la cultura. Seguidamente, otro gran alcalde, pienso yo, que fue Galo Vela Álvarez, que lo tuvo desde el 1984 al 88. Un excelente ejecutivo igual. Entonces, Galo Vela Álvarez, también con la ayuda del entonces presidente León Febres Cordero, tuvo el aporte económico suficiente como para abrir grandes avenidas y de proyectarle a Ambato ya hacia afuera del casco, ¿no?, colonial. Ya Ambato empieza a crecer más por las zonas altas de la ciudad, también hacia la parte de Izamba, a la parte norte. Entonces, Galo Vela Álvarez se dedicó mucho también a la cuestión cultural, formando la famosa Biblioteca de Letras de Tungurahua, y aquí editando grandes libros de grandes maestros de Tungurahua como Juan Montalvo, un alcalde que se dedicó mucho también a la cultura. En el año 88 al 92 viene un socialista acérrimo también, como Serafín Villacrés. Serafín Villacrés, un hombre socialista, un autodidacta, ¿no? Porque él, hay que reconocer que, a pesar de no haber culminado ni siquiera los estudios escolares, él se autoeducó y quiso tanto a su pueblo que le sirvió a través de la alcaldía. Seguidamente tenemos a Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres tiene aquí dos periodos, desde el año 1992, 1996 hasta el 2000. Entonces, Luis Fernando Torres, entre otras obras, actualiza el plan regulador con el apoyo del BID. A él se le da la terminación de la obra física del mercado mayorista, que lo empezara Serafín Villacrés. El viaducto La Yaguira, muy importante también esa arteria, tuvo una oposición increíble de la gente. Bueno, yo creo que todo alcalde, todo político ha tenido también oposición, pero ventajosamente se han hecho obras muy importantes como esta, ¿no? El Camal también frigorífico lo terminó de buena manera, que empezó Serafín Villacrés. Luis Fernando Torres ha tenido también una muy buena trayectoria en su alcaldía, modernizándole ciertas cosas a Ambato, ¿no? Aquí también hay que reconocer el asunto, que ya empiezan los cantones a tener un mejor aporte económico de parte del gobierno. Por eso también les da la oportunidad de hacer obras ya de magnitudes más grandes, ¿no? Seguidamente tenemos a Fernando Callejas Barona. Fernando Callejas Barona lo hace desde el año 2000 al 2014, 3 periodos. Entonces, miren, en los 3 periodos, Fernando Callejas hizo obras que verdaderamente nos han enorgullecido. Porque, por ejemplo, se dedicó a mejorar, a construir nuevos mercados, los nuevos mercados de la ciudad, ¿no? Una obra muy buena de Callejas. Igualmente, Callejas lo dedicó mucho a la modernización y mejoramiento de los ejes viales, haciendo grandes avenidas. Rescató las casas patrimoniales de Ambato, donde hoy se están trabajando, se está en hacerle verdaderos museos, en la quinta de Juan León Mera y de los Martínez. Inclusive es algo que ya gusta al turista, no solamente nacional, sino extranjero. Entonces, hablar de Fernando Callejas es hablar de un hombre que, sin ser, más bien podría ser del lado, no sé si de derecha, demócrata, de centro, sí, o demócrata, sí, pero no se le podía situar ni en el conservador, ni en el socialismo, no, tal vez ni en el liberal, ¿no? Pero más bien ha sido un hombre entregado a su ciudad. Han hecho múltiples obras, ¿no?, que han enorgullecido a los ambateños. Luego, a continuación, le tenemos a Luis Amoroso Mora, desde el año 2014
al 2019. Ingeniero civil que ya había trabajado antes en la alcaldía, en una de las direcciones, y que se dedicó más a la educación, ¿no? Como rector de la Universidad Técnica de Ambato. Él también podríamos decir que no está muy alineado a alguna ideología política, ¿no? Pero Luis Amoroso Mora hay que rescatar que se dedicó a embellecer Ambato en cuanto a las flores, ¿no? Los parterres, una de las buenas obras, el Parque de las Flores, es decir, para que Ambato, ciudad conocida como la ciudad de las flores y de las frutas, yo pienso que trabajó de buena manera en ese sentido, y a terminar también a seguir los planes que dejó Fernando Callejas en las grandes avenidas del sur, ya que Ambato se está yendo para el sur, ¿no? Entonces trabajó en ese sentido. Finalmente el actual alcalde que tenemos, a Javier Altamirano Sánchez, que lo ha tomado desde el año 2019 y lo tiene hasta el 2023. Aquí hay que rescatar algunas cosas, entre ellas que tuvo un presupuesto prorrogado y obras que dejó firmando la administración anterior, y que lo está terminando de buena manera y dándole un enfoque mucho mejor, como por ejemplo en la construcción de las gradas eléctricas del pasaje Pelileo, en donde se tuvo esa visión, pero no la visión turística que lo está realizando en este momento, ¿no? Inclusive cambiando la ordenanza para declararle una zona turística para que sea otra connotación. Sí, así es. Javier Altamirano ha tenido dos situaciones negativas en su contra. En primer lugar, el paro indígena del año pasado, y en segundo lugar, la pandemia. Ha sido un año en donde en el 2020 se ha tenido que dar predilección a la salud. Sin embargo, se han hecho algunas obras importantes, como asfaltos en las zonas donde jamás fueron vistas, en la zona sur de la ciudad, y también ya proyectos de los viaductos muy necesarios, tanto en la entrada sur de Huachichico como la entrada norte, conocido como el antiguo redondel de las Focas. Está dando también importancia al rescate también de ciertas casas patrimoniales, como la famosa fábrica del Peral, tan abandonada por durante muchísimos años, pero sin embargo ya está. El próximo año empieza el rescate, donde será ahí el lugar de la banda municipal, es decir, la casa de la música. Así es. Entonces pienso que en el tiempo que todavía le resta a Javier Altamirano Sánchez, hará obras muy importantes, porque este Ambato sigue en la modernización como debe ser, y pienso que los alcaldes, absolutamente todos, han hecho mucho por nuestra ciudad. Muy interesante, Jaimito, sobre esta nueva forma de ver la historia, de contar la historia. Me parece una forma refrescante, porque estamos un poco acostumbrados a escuchar hoy en día lo negativo. Siempre los análisis se hacen sobre lo que falta, sobre lo que no tenemos, sobre lo que no se ha hecho, sobre los problemas, sobre la corrupción. Eso está como en primer plano, pero en esta mañana usted nos ha refrescado un poco la historia, contando los hechos y las personas, las autoridades que han pasado, sobre el lado positivo, y realmente eso es una mirada muy refrescante, como digo, de contar la historia, ver la parte positiva de cada uno de los autores, actores políticos que han pasado a través de la ciudad, y que pues con sus aciertos o desaciertos siempre van dejando una huella al caminar. Luego, pues en esta mañana también nosotros queremos que nos comente, a partir de esta construcción de la ciudad, una ciudad que se ha ido construyendo como un tambo primeramente, después se hizo villa, la declaratoria de villa que tenemos de Ambato, y también la ciudad está ligada a factores exógenos, como es la avenida del ferrocarril, que le transformó a la ciudad, y la industria que se fue creando aquí en Ambato y que también la transformó, y los terremotos que han sido también hechos
que han marcado nuestra ciudad de Ambato. Desde esta perspectiva, ¿cómo ha ido creciendo la ciudad? ¿Cómo se fue formando los barrios? Es interesante saber desde su voz cómo crecieron los barrios, cómo se fueron formando los barrios, cuáles fueron los barrios tradicionales y cómo estos fueron protagonistas de la construcción de la ciudad. Sí, muy interesante este tema. Ambato ha tenido un antes y un después del terremoto. Pero sin embargo, antes del terremoto, Ambato fue formándose justamente como una ciudad importante por la ubicación que ha tenido. Al ser el centro de la ciudad, del país, la entrada hacia el oriente, cercanía hacia la parte sur, hacia la parte norte. Entonces, ha sido muy interesante nuestra ubicación, que ha hecho que acá Ambato sea una ciudad cosmopolita, porque han venido gente de otras ciudades, han venido gente inclusive de fuera del país a vivir acá y a formar sus familias, que hasta hoy las tenemos acá. Y podríamos indicar que, como usted muy bien manifiesta, la entrada del ferrocarril fue muy importante, ¿no?, para la formación de lo que hoy es la zona del barrio 12 de noviembre. Y ahí hay una cosa importante que a lo mejor no se le toma muy en cuenta, el problema que ha tenido este sector de la prostitución. Pero aquí hay una cosa interesante, de que como la historia, sí, porque como ahí era en primer lugar la llegada del ferrocarril, ¿no?, la terminal, y luego también la terminal de buses. Entonces, ¿qué era lo más lógico? Que estuvieran ahí los hoteles, las residencias. Alrededor del parque siempre había residencias, y lógicamente fue el nacimiento de que también estuvieran algo de la prostitución, por la misma ubicación, por la llegada de la gente de turista, de los extranjeros o de la gente que venía a hacer negocio. Ambato ha sido una ciudad comercial por excelencia, ¿no? Ahora, de los barrios residenciales, podríamos decir que nació aquí uno de los barrios residenciales por excelencia, ha sido el Español. El barrio del Español nació este nombre en honor justamente a un ciudadano español que vino, se casó con una mateña y se quedó y puso ahí un negocio, un comercio en toda la esquina de la Bolívar y Quito, y con un letrero bastante prominente que se le conocía ya como el sector del Español. Allí pues fue el sitio de familias muy importantes que vivieron. Entre ellas, para citarle, fue Hermelinda Urbina, la primera aviadora del Ecuador, vivió en el barrio del Español, casada con el señor Briones, dueño de una casa muy importante patrimonial hoy, donde funciona el Hotel La Roca. Sí, esa era el barrio. Y en contraposición tenemos a otro barrio, en cambio de la zona popular en ese entonces, que fue La Merced. El barrio La Merced, un barrio en cambio de gente también muy trabajadora, de gente de empeño, de empuje, un barrio muy bonito, con su parque, con su iglesia tan agradable. Fue también el lugar de las grandes panaderías, ¿no? Un sector bastante productivo, el barrio La Merced. Y Ambato alrededor pues tenía diferentes zonas, como la Medalla Milagrosa, en la capilla, famosa capilla que no sufrió casi ningún daño en el terremoto de Ambato, ¿no? Y donde había comentado antes que ahí el primer alcalde de Ambato erigió ahí el monumento a la primera imprenta, ¿no? Ambato ha ido creciendo poco a poco a través de sus barrios, y tenemos hacia la zona alta el famoso barrio Bellavista, conocida como La Loma, donde ahí había una sirena que sonaba dando
la hora, las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 del día, las 3 de la tarde y finalmente las 6 de la tarde. Y esta sirena se oía inclusive hasta la parroquia Ambatillo. Así la gente sabía ya la hora de retirada al almuerzo o la hora que casi tenía que levantarse para ir al trabajo, ¿no? Y donde hoy por hoy... ¿De quién era esa sirena? ¿De dónde se... Esa sirena fue municipal. Municipal. Y que estaba justo frente a la iglesia de los Padres Josefinos. Así es. Entonces, conocida ahí la sirena de la Loma. Ese barrio, está el reloj. Donde ahora está justamente el reloj donado por Fairis. Yo pienso que fue como un recuerdo de esa sirena que se puso actualmente el reloj. Sí, una zona donde también donde empezó a crecer lógicamente y la zona también de educación, que ahí se creó la escuela González Suárez, ¿no? De los Padres Josefinos, una zona tan linda con zonas frutales, ¿sí? Con huertos frutales, y la gente del barrio El Español como que empezó a subirse hacia allá, y crean el barrio también San Antonio. Sectores también muy bonitos, con un hermoso parque Juan Benigno Vela, que hoy por hoy tiene unos cipreses hechos con figuras ya en los cipreses encantadores, ¿no? Tenemos también ya en ese entonces irse a la zona de Atocha o de Ficoa era como irse al otro lado, como un gran viaje. Ahora lo podemos hacer como un paseo. Claro, de paseo. Y para ir en la avenida, pues, que hoy es la avenida Los Guaitambos, a visitar la famosa fritada del Chagra Armando, ¿no? Entonces habían en los barrios personajes que de alguna manera nos hacían vivir. En el barrio El Español siempre la famosa Pildorita, que era una señora venida de Cuenca, de buena familia de Cuenca, y que, bueno, tenía alguna cuestión en su mente, y que se pintaba siempre sus cachetitos y salía bien elegante con unos zapatos tipo aguja. Y claro, cuando pequeñita ella, pero muy hermosa, ¿no? Y cuando le gritaba Pildorita, en su cartera tenía alguna piedra y les lanzaba pues a aquellos muchachos molestosos. Otro de los barrios importantes y que dan característica a nuestra ciudad es Miraflores. Cuéntanos cómo creció, quién hizo camino en ese barrio. Bueno, el camino de ese barrio lo hizo quien le perfeccionó, le embelleció fue Pedro Vázquez Sevilla. Sí, es una zona bastante residencial, ¿no? De la gente tradicional de Ambato. Un barrio muy bonito, muy lindo. Era también un lugar de paseo de las familias en domingo, porque al iniciar el barrio también había la famosa fritada de Mamatille, ahí en lo que es donde antes era la línea férrea, ¿no? Y quiero citar también de un personaje, no quisiera olvidarme del famoso Mudo Romero, que un personaje de tez blanca, de una cabellera también blanca, una barba, que era el famoso Santa Claus, Papá Noel. En diciembre le pagaban para que se disfrace, y era un señor que se ganaba la vida lavando los autos de la gente conocida de Ambato, y muy chistoso, ¿no? A pesar de que no podía hablar, se hacía entender. Un personaje también de nuestra ciudad. Y bien, el barrio Miraflores pues ha sido un barrio tradicional de Ambato. De Miraflores han salido algunas reinas de la fiesta de la fruta y de las flores. Han vivido exalcaldes de Ambato, gente de la industria, gente del comercio, ¿sí? Un barrio muy tradicional. Yo pienso que del barrio Miraflores se extendió ya luego hacia Ficoa, como hoy por hoy es el nuevo barrio residencial de Ambato, y de ahí inclusive hacia la parte de Pincho.
Claro. No, Ambato ha crecido extraordinariamente en sus barrios. Y de Ingaurco, cuéntenos, es que es Ingaurco, uno de los barrios tradicionales que tiene sí, una especificidad muy importante, porque ahí está la universidad, ahí está la estación del ferrocarril, que después se cambió de la 12 de noviembre acá, y tiene muchas cosas del barrio de Ingaurco. Ingaurco es un barrio muy especial, nacido, como dije antes, con una planificación. Es el barrio mejor planificado de Ambato, sin lugar a dudas, porque lo hizo, un arquitecto que vino haciendo estudios en Washington, como fue Sixto Durán Ballén, y él lo hace a semejanza de lo que era Washington, ¿no? Inclusive el barrio Ingaurco tiene sus casas, en ciertos lados todavía se conservan sus casitas de la Junta de Reconstrucción, y tenían los jardines como allá, como en Estados Unidos, es decir, no tenían cerramiento, eran abiertos. Entonces, una zona, y con sus calles anchas. Ahí se forma la primera cooperativa de vivienda del Ecuador, como dije, y verdaderamente Ingaurco tiene todos los servicios. Ahí tenemos zona educativa como la Universidad Técnica de Ambato, tenemos escuelas, hay el terminal terrestre todavía, el terminal de ferrocarril, panaderías, supermercados. Es una zona, Ingaurco, muy, muy bonita, ¿no? Y que es el recuerdo más grande que tiene es de que en sus calles sus nombres pusieron como un agradecimiento a todos los países que ayudaron a Ambato luego del terremoto. De ahí que sus calles tienen la calle Argentina, Bolivia, Uruguay, etcétera, etcétera, excepto, y ojalá que esto se corrija, la calle Perú. No existe. No existe la calle Perú. ¿Por qué? Porque cuando se creó en ese entonces, Perú y Ecuador estaban en tremendo conflicto de fronteras, ¿no? Y de territorios, y por eso es que no existe hasta ahora la calle Perú, y pienso yo que ya debería nacer la calle Perú. Claro. Sí. Otro de los barrios que han dado, digamos, han escrito en la historia de Ambato su propuesta por cuestiones muy específicas es el barrio obrero, que es un ícono y que provocó cambios fundamentales por lo de el sindicalismo. Cuéntenos esa parte. Sí, el barrio obrero nace por una ayuda de quien fuera el gerente de la famosa industrial algodonera, ¿no? De ascendencia alemana. Entonces, nace aquí. Ambato hubiera sido, yo pienso que hoy por hoy, una zona industrial por excelencia, la primera del Ecuador posiblemente, porque la industrial algodonera era catalogada de las mejores de Sudamérica. Y para que sus trabajadores, sus obreros, no tengan que estar trasladándose, en ese entonces muy difícil el traslado a sus casas, entonces se crea el dueño de esa industrial, construye casas también ahí frente a la industrial algodonera, y se forma el barrio obrero y les da a sus obreros esas casitas con facilidades de pago. Lamentablemente el sindicalismo, pienso yo, ojalá no me equivoque, es algo así personal, creo que el sindicalismo no ha tenido una visión clara, ¿no? Si debiera existir el sindicalismo, debería ser para conquistas verdaderamente buenas, sin que con esto se destruya al dueño de una empresa. Entonces, por el sindicalismo se acaba la industrial algodonera, incluso sus trabajadores se quedan con las maquinarias, pero no lograron hacer nada importante, sacar adelante, y ahí empezó la migración de esos ciudadanos hacia Estados Unidos, porque no sacaron nada de provecho. Lo propio podríamos decir en otras empresas, de ahí que la llantera, por ejemplo, que iba a ser acá, se fue para Cuenca. Entonces el barrio obrero también tiene su gran historia para nuestra querida ciudad de Ambato. Ojalá que el sindicalismo
tenga una visión mejor para que pueda cambiarse y pueda mejorar el rumbo, no solamente de nuestra ciudad, sino de todo nuestro querido país. Muy bien, agradecemos la presencia del doctor Jaime Camacho Rodríguez en esta mañana, donde nos ha podido dar una visión general muy amplia, pero también muy consistente de esta historia, de cómo se va construyendo la ciudad, cómo se ha construido, y pues eso nos da a todos los que amamos esta ciudad y a todos los ciudadanos ambateños, nos da una idea clara de cómo fue nuestro pasado. Es importante saber de dónde venimos, quiénes somos, para proyectarnos hacia el futuro y vivir el presente muy claramente. En ese sentido, queremos agradecerle profundamente su participación, sus palabras, su conocimiento que nos está transmitiendo a través de este webinar, y hacerle una última pregunta que siempre, que es la de cajón, digamos, en este momento bicentenario. ¿Por qué cree que es importante celebrar el bicentenario en estas épocas, y cómo fue esta celebración en Ambato? Bueno, ¿cómo es? Hablar del bicentenario es hablar de un rescate de la historia de una ciudad, ¿no? A raíz de estas gestas libertarias, llegar a donde hoy está la ciudad de Ambato. Podríamos conversar o hablar inclusive si se ha logrado una libertad total, ¿no? Yo pienso que ha costado llegar hasta estos 200 años en donde las barreras sociales ya no son tan álgidas, porque o hay otras. Sí, o hay otras, quizá hay otras, ¿no? Y es por eso que a lo mejor hay que incentivar a la juventud para que a través de estas memorias, y dicho sea de paso, qué acertada la determinación de Javier Altamirano Sánchez de rescatar el bicentenario con el programa que usted está llevando, porque a través de ello vamos a escribir la nueva historia. Yo quisiera incentivar a aquellas personas ambateñas que tienen esa memoria de su Ambato, de que escriban una obra, de que escriban la verdadera historia, o no la verdadera, porque sí ha habido buena historia, sino la historia ya de Ambato. Necesitamos nuevos historiadores, necesitamos gente que ame a su ciudad, como lo hemos visto durante este webinar, o todos los webinars que han tenido ustedes, y que verdaderamente va a ser una ayuda a la juventud, a nosotros también, las personas que vamos por ahí llegando a ciertas edades, de refrescar los conocimientos, la historia, y saber que el ambateño es tal, no por decir el ambateño es tal por esto, sino porque hay historia verdaderamente que contar. Hay historia que hay que seguirla escribiendo, y eso es uno de los proyectos de esta nueva administración. Es decir, por ejemplo, Marcelo Rubio es una persona con una mente feliz, diría yo, porque sin necesidad de extremismos, él cuenta la historia, sabe historia, desde el personaje más pequeñito aparentemente hasta el más prominente. Y Marcelo Rubio cuenta, inclusive es lindo conversar con él, porque cuenta de personajes que a lo mejor uno le conocía desde pequeñito, pero no sabía sus adentros, y cómo va haciendo de la ciudad de Ambato ese calorcito de ciudadano, ese calorcito de ayudarse el uno al otro, esa cuestión de un orgullo sano, de decir: soy ambateño por esto, soy altivo por esto. No
no como una rebeldía, sino como una cuestión profunda De orgullo. de amar a su ciudad. Entonces yo pienso que el bicentenario debe tener todas estas connotaciones, debe tener todo ese rescate y de saber ya hacia dónde queremos ir, juventud, hacia dónde quieren ir. Ambato tiene que surgir nuevamente, no tiene que quedarse solamente como la cuna de cultura, y no podemos decir que después creció ese bebé y se fue para otro lado. Entonces debemos rescatar eso, pero todos debemos hacerlo. Esta no es una cuestión solamente de las autoridades, esta es una cuestión de todos, de seguirla amando como lo han amado los administradores. Todos, absolutamente todos han hecho algo por esta linda ciudad y pienso que lo seguirán haciendo, pero para ello la juventud debe hacer conciencia de amar primero lo nuestro y luego irse hacia lo de afuera. Así es. Agradecemos nuevamente la presencia y esta oportunidad histórica que tenemos de generar este proyecto Ambato en el Bicentenario y generar espacios para que nuevas voces hablen y escriban sobre la historia de Ambato. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, invierte mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, invierte mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, invierte mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad.